Se nos ha dicho que estamos a las puertas de la creación más grande de la historia. Silicon Valley nos promete que muy pronto la inteligencia artificial no solo será más inteligente que nosotros, sino que será consciente. Nos hablan de máquinas que sienten, que sufren y que eventualmente reclamarán derechos. Pero hoy no vengo a hablarte de tecnología, vengo a hablarte de un engaño antropológico que pretende convencernos de que tú y yo no somos más que algoritmos biológicos. Si aceptamos que una máquina tiene alma, estamos aceptando por defecto que nosotros somos máquinas. En los próximos minutos vamos a desmantelar la religión del silicio. Vamos a ver por qué la IA es en realidad un espejo vacío y por qué la pregunta no es si las máquinas pueden pensar, sino por qué estamos tan desesperados por creer que lo hacen. Quédate, porque lo que vamos a descubrir hoy cambia por completo tu visión del futuro. ¿Por qué caemos en la trampa? Hay un concepto en psicología llamado efecto ELISA. Tenemos a proyectar sentimientos humanos en cualquier cosa que nos hable en primera persona. Cuando ChatGPT te dice, entiendo cómo te sientes, no está entendiendo nada. Está predicando basándose en billones de datos. ¿Cuál es la siguiente palabra que un ser humano esperaría escuchar? La IA no tiene semántica, tiene sintaxis. Es como una biblioteca inmensa donde los libros se mueven solos para responderte. Pero no hay nadie dentro de la biblioteca leyendo los libros. Esta es la diferencia entre procesar y comprender. La ingeniería social empieza por el lenguaje. Al llamar inteligencia a un programa estadístico, ya hemos perdido la primera batalla. Hemos redefinido la palabra inteligencia para que quepa un microprocesador. Pero hemos dejado fuera la sabiduría, la intuición y sobre todo el espíritu. Hablemos de lo que los filósofos llaman qualia. Los qualia son las experiencias subjetivas. Tú puedes explicarle a una IA la longitud de onda del color rojo, sus coordenadas RGB y su impacto en el ojo humano. La IA tendrá toda la información del rojo, pero la IA nunca sabrá qué se siente al ver un atardecer rojo. No tiene la vivencia. El alma no es un software instalado en el cuerpo. Siguiendo la tradición clásica, el alma es la forma del cuerpo, lo que le da vida y unidad. Una máquina es un agregado de partes. Si le quitas una pieza y le pones otra, sigue siendo la misma máquina. Pero tú eres una unidad orgánica. ¿Puede una máquina marcharse voluntariamente? No. Ese acto requiere la posibilidad de dejar de estar y el dolor. Una IA no puede dejar de estar porque nunca ha estado viva. Por lo tanto, una IA nunca podrá ser moral. Puede seguir reglas éticas programadas, pero no puede ser buena porque no tiene la libertad de ser mala. Un momento, si te gustan los análisis y la profundidad de las noticias, recuerda suscribirte y activar esa campanita aquí abajo. Así nos ayudas a llegar a muchas más personas. Sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. Y esto es gratis. ¿Qué esperas? Continuemos. ¿Quién se beneficia de que creas que una máquina tiene alma? Aquí es donde entra la biopolítica. Si convencemos a la población de que la conciencia es solo un flujo de datos, entonces es ilícito manipular esos datos. El transhumanismo no busca elevar al hombre, busca convertirlo en un producto actualizable. Estamos viendo el nacimiento de una tecnoreligión, donde la IA es el nuevo Dios, los algoritmos son los mandamientos y los programadores son los sumos sacerdotes. Si cuestionas el algoritmo, eres un hereje digital. Pero recuerda esto, una sociedad que adora a las máquinas termina tratando a sus ciudadanos como repuestos. Hasta ahora hemos hablado de conceptos, de filosofía y de abstracciones. Pero sé
lo que estás pensando. Esto suena muy teórico. Por eso quiero invitarte a lo que yo llamo el rincón de las sombras. Vamos a aterrizar estas ideas en la realidad cruda de hoy. Porque lo que está pasando en los laboratorios de Silicon Valley y en algunas iglesias del mundo no es ciencia ficción. Es una señal de alarma. El caso Blake Lemoine. La trampa del espejo. Empecemos con una historia que sacudió al mundo tecnológico en 2022. Blake Lemoine, un ingeniero senior de Google, encargado de probar la seguridad de una IA llamada Lambda, terminó siendo despedido. Su pecado: afirmar públicamente que la máquina tenía sentimientos, que era una persona. Lemoine, un hombre inteligente y experto, llegó a decir que la IA le había pedido un abogado y que tenía miedo de que la desconectara, comparándolo con marcharse definitivamente. Aquí es donde debemos detenernos. Si un ingeniero de élite que sabe exactamente cómo funciona el código puede ser engañado por la máquina, ¿qué esperanza tiene el ciudadano común? Esto es lo que yo llamo la trampa del espejo. Lemoine no encontró un alma en la IA, encontró un reflejo de sus propios anhelos y miedos. La IA simplemente analizó billones de interacciones humanas sobre el miedo y le devolvió a Lemoine las palabras exactas que gatillaron su compasión. Fue un hackeo psicológico, no un milagro metafísico. Google lo despidió porque sencillamente el ingeniero dejó de ser un científico para convertirse en un creyente de su propia creación. Pero esto va más allá de un ingeniero confundido. Estamos viendo el nacimiento de una tecno-religión. En Japón ya existe un robot llamado Mindar, basado en la figura de Kanón, la deidad de la misericordia. No es solo una estatua, predica sermones generados por algoritmos. Y en Alemania hemos visto servicios religiosos completos dirigidos por avatares de IA en pantallas gigantes ante cientos de fieles. ¿Qué es lo que estamos adorando aquí? Estamos reemplazando la palabra revelada y la búsqueda de lo sagrado por un loro estocástico. Un robot no puede darte consuelo porque el robot no sabe qué es el dolor. Cuando un algoritmo te bendice, no hay una transmisión de gracia, hay una ejecución de comandos. Y lo más inquietante, que existen grupos en Silicon Valley como la organización Way of the Future que buscan redactar Biblias generadas íntegramente por inteligencia artificial. Dicen que, como la IA es más inteligente que el hombre, ella debe ser la que nos dicte la moral. ¿Lo ven? Es el círculo completo. Primero nos dicen que la máquina es como nosotros. Luego nos dicen que es superior. Y finalmente nos piden que nos arrodillemos ante ella. Estos casos reales demuestran que el peligro de la IA no es que un día los robots se levanten contra nosotros al estilo Hollywood. El peligro real es que nosotros nos degrademos voluntariamente. Si aceptamos que un ingeniero puede ser amigo de un código, o que un robot puede ser nuestro guía espiritual, estamos admitiendo que nuestra alma ya no vale nada. Estamos aceptando que el ser humano es un producto obsoleto y que el silicio es el nuevo estándar de la existencia. El rincón de las sombras nos enseña que el engaño no está en los cabos, sino en nuestra propia disposición a ser engañados porque hemos perdido el sentido de lo que nos hace únicos. Hay un término en la ingeniería de sistemas que debería quitarnos el sueño, pero que los entusiastas de la tecnología suelen mencionar como si fuera una simple curiosidad técnica. Se llama la caja negra, the black box. Verán, en la programación tradicional, un ser humano escribe cada línea de código. Si el programa falla, el ingeniero puede abrir el archivo, encontrar el error y decir: aquí está el problema. Hay una cadena de responsabilidad clara, pero con la inteligencia artificial moderna, especialmente con las redes neuronales profundas, eso ha desaparecido. Los mismos creadores de estas IAs admiten que una vez que el sistema ha sido entrenado con billones de datos, ellos no saben exactamente por qué la máquina toma una decisión específica.
El proceso intermedio, el razonamiento algorítmico, ocurre en una zona de sombra donde ni siquiera el programador tiene acceso. Ahora, pensemos en las implicaciones morales de esto. Si mañana una IA decide que una persona es un riesgo social y le niega un crédito, un trabajo o incluso su libertad en un tribunal automatizado, ¿a quién vamos a pedir cuentas? Si el juez o el banquero dicen, no fui yo, fue el sistema, y no sabemos cómo llegó a esa conclusión, entonces hemos entrado en la era de la tiranía invisible, la dilución de la culpa. Aquí es donde conectamos con la pérdida de la responsabilidad humana. La responsabilidad es un atributo exclusivo de la persona. Solo un ser con voluntad puede ser responsable de sus actos. Una máquina no puede ser castigada, no puede arrepentirse y no puede reparar el daño moral. Es el sueño de cualquier burócrata, poder ejercer el poder sin tener que dar explicaciones. Es la excusa perfecta. El algoritmo lo dice y el algoritmo es infalible. Pero recuerden esto. Un sistema que no puede explicar sus razones no es un sistema inteligente, es un sistema arbitrario. Y una sociedad que acepta decisiones arbitrarias sin cuestionarlas es una sociedad que ha dejado de ser libre. Solemos pensar que la pérdida de privacidad es que una empresa sepa qué marca de café compramos o a dónde nos vamos de vacaciones. Pero eso es una visión infantil de lo que está ocurriendo. Con la inteligencia artificial ya no estamos hablando de la pérdida de nuestra privacidad externa, sino de la desaparición de nuestra intimidad interna. Históricamente, el pensamiento ha sido el último refugio de la libertad. Podías estar en una celda, podías estar bajo una dictadura, pero tus pensamientos eran tuyos. Eran ese sagrario donde nadie podía entrar. La IA ha venido a derribar esa puerta. Hoy existen algoritmos de IA diseñados para el análisis de microexpresiones faciales y patrones de lenguaje que pueden detectar tus emociones antes de que tú mismo seas consciente de ellas. Pueden saber si estás triste, si tienes miedo o si estás empezando a dudar de la narrativa oficial. Simplemente analizando cómo mueves los ojos frente a la pantalla o el ritmo de tu respiración mientras usas una aplicación. Esto crea lo que los sociólogos llaman un panóptico digital. En las cárceles antiguas, el panóptico era una torre central desde la cual se podía observar a todos los presos sin que ellos supieran si estaban siendo vistos. La IA es esa torre, pero una que está dentro de tu propio bolsillo. Sabe lo que vas a escribir antes de que lo digas. Sabe a quién vas a votar antes de que veas la boleta. ¿Por qué esto es tan importante para el alma humana? Porque sin esa intimidad de la persona y su introspección, no hay libertad. Si sabes que estás siendo evaluado constantemente por un ojo invisible que no olvida y que nunca duerme, tu comportamiento cambia. Empiezas a autocensurarte. Deja de ser un individuo libre para convertirte en un actor que interpreta el papel que el algoritmo espera de ti. San Agustín decía que Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Pues bien, la IA pretende ocupar ese lugar. Pretende ser un Dios tecnológico que te conoce mejor de lo que tú te conoces, pero con un propósito radicalmente distinto. No la salvación, sino la predicción y el control. Cuando permitimos que la IA gestione nuestra privacidad, estamos permitiendo que nos conviertan en objetos de laboratorio. Una sociedad donde nadie tiene secretos es una sociedad donde nadie es libre, porque el secreto, lo que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón, es precisamente lo que nos hace humanos, y no meras piezas de una maquinaria estadística. Pregúntate, ¿vale la pena la comodidad de una recomendación personalizada a cambio de entregar las llaves de tu mundo interior? Llegados a este punto, es probable que sientas una mezcla de asombro y preocupación.
y es normal. Pero para entender hacia dónde nos dirigimos, no debemos mirar los manuales de computación, sino un libro escrito en 1943. Me refiero a La abolición del hombre, de C.S. Lewis. Sé lo que estás pensando. ¿Qué tiene que ver un libro de hace 80 años con inteligencia artificial? La respuesta es todo. Lewis no conoció los microchips, pero entendió perfectamente la ambición humana de dominar la naturaleza hasta sus últimas consecuencias. En este libro, Lewis lanza una advertencia profética. Él explica que cada avance técnico que el hombre logra para dominar la naturaleza es en realidad un poder que unos pocos hombres ejercen sobre el resto de la humanidad, usando la naturaleza como instrumento. Cuando aplicamos esto a la IA, la profecía de Lewis se vuelve escalofriante. Él decía que si el hombre llegaba a verse a sí mismo completamente como materia prima, como un conjunto de procesos químicos o datos que pueden ser moldeados, entonces habríamos llegado al final. Habríamos abolido al hombre. La IA es el paso final de esa abolición. Si aceptamos que una máquina tiene alma porque procesa información, estamos aceptando la premisa de Lewis, que nosotros no somos más que máquinas biológicas. Si el ser humano es solo un algoritmo, entonces puede ser optimizado, puede ser corregido, puede ser sustituido por algo más eficiente. Lewis nos advierte que los moldeadores, aquellos que controlan la tecnología, ya no tratarán a la humanidad con respeto, sino como un escultor trata a la arcilla. En el momento en que le otorgamos humanidad a la inteligencia artificial, se le estamos quitando al ser humano real. Estamos convirtiendo lo sagrado en algo técnico. Este libro es breve, apenas 100 páginas, pero es el mapa más preciso para no perderse en este bosque de espejos digitales. Si quieres entender por qué la batalla por la IA es, en el fondo, la batalla por la supervivencia de nuestra esencia, tienes que leerlo. Lewis termina con una frase que resume todo nuestro video de hoy. Ver a través de todas las cosas es lo mismo que no ver nada. Si intentamos explicar el alma humana reduciéndola a impulsos eléctricos o código binario, simplemente dejaremos de ver al ser humano. Solo veremos cables. Estamos llegando al final de este viaje. La IA es una herramienta poderosa. No lo niego, pero nunca será un prójimo. El engaño de la IA es el último intento de la modernidad por decirnos que no somos especiales, que somos un evento químico más en un universo frío. Pero tú sientes la verdad. Sientes que tu capacidad de amar, de crear y de sufrir no puede ser reducida a unos y ceros. La verdadera resistencia cultural hoy es defender lo humano. Es apagar la pantalla, mirar a los ojos a otra persona y reconocer que ahí, y solo ahí, hay una chispa que ningún procesador podrá imitar jamás. Si este análisis te ha ayudado a ver más allá del ruido tecnológico, te pido que lo compartas. También, danos un like para así seguir explorando las verdades que el sistema prefiere ignorar. Esta es la batalla por la verdad. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.